Buenas tardes. En matemáticas vamos a revisar el tema rectas paralelas cortadas por una secante. Vamos a recordar que dos líneas rectas son paralelas cuando presentan el mismo ángulo de inclinación. En esta ocasión se va a llamar la recta R'. Es paralela con la recta T'. Como fue cortada por una línea recta, esta línea recta es conocida con el nombre de secante y se van a formar cuatro ángulos. A los ángulos se les dieron los nombres de ángulo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 ángulos, ¿sí? Este símbolo, ¿sí?, me indica ángulos, ¿de acuerdo? Voy a tener que se formaron diferentes tipos de ángulos. En primer lugar, existe un ángulo llamados opuestos por un vértice. Y estos van a ser iguales. Aquí indica son iguales, significa que van a tener el mismo valor. Por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo 3 valen exactamente lo mismo porque son opuestos por un vértice. El ángulo 1 es igual al ángulo número 3. El ángulo 2 con el 4 miden lo mismo porque son opuestos por un vértice. Lo mismo pasa con el ángulo 6, 8 y el ángulo 5 y 7 miden lo mismo porque son opuestos por un vértice. Esa va a ser la justificación, el por qué miden lo mismo, tienen el mismo valor. Sin embargo, también se van a formar ángulos alternos internos y estos son iguales, significa que miden lo mismo. Por ejemplo, el ángulo 3, ¿sí?, con el ángulo 5 son ángulos alternos internos y son iguales, miden lo mismo. Lo mismo pasaría con el ángulo 4 y el 6. Tienen el mismo valor porque son ángulos y están alternados, pero se llaman internos. Sin embargo, también se formaron ángulos externos. Los externos son el 1, 2, 7 y 8. Sin embargo, van a tener el mismo valor los que sean ángulos externos, pero alternos. Entonces sería el 1 con el 7 y el 2 con el 8. ¿Miden qué? Exactamente lo mismo. Como número 4 tenemos algo llamado ángulos correspondientes. Y dice que son iguales porque van a tener también el mismo valor. Por ejemplo, en este esquema, el ángulo 2 con el ángulo 6 van a ser correspondientes y van a medir lo mismo. El 1 con el 5, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. Se le llama ángulos correspondientes y miden exactamente lo mismo. Y como número 5 vamos a tener ángulos suplementarios, pero aquí van a ser no adyacentes, significa que no van a estar juntitos, unidos, y van a medir lo mismo. Vamos a recordar que los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que a la hora de sumarlos me va a dar igual a ¿qué? A 180 grados. Por ejemplo, si yo sumo el ángulo 3 con el 6, si sumo el ángulo 3 con el 6, me tiene que dar ¿qué? 180 grados. El ángulo 2 contra el 7, el 2 contra el 7 si lo sumo me da 180 grados. Bueno, todo este conocimiento sí, se va a aplicar para resolver algunos ejercicios. Dice hallar el valor de X y les van a dar este esquema. Ellos me están indicando qué voy a entender yo, que aquí se forma un ángulo que mide 2X más 50 grados. Esto quiere decir que para que yo pueda saber el valor verdadero, calcular el valor verdadero de este ángulo, tendría que encontrar primero el valor de X, ¿sí? También en este esquema me dan otro ángulo. Dice que vale 4X menos 10 grados. Si ustedes analizan el esquema, yo voy a entender que estos ángulos son externos, pero están alternados. Son ángulos alternos externos. Esa es la justificación para que yo pueda hacer esta igualación y pueda plantear una ecuación lineal con una variable que sería la X, que es el valor que yo quiero calcular. Entonces, por lo tanto, va a quedar 2X más 50 es igual a 4X menos 10 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos externos. Por eso puedo hacer la igualación y plantear una ecuación. Ahora lo que voy a hacer, voy a emplear mi álgebra y todos los términos que tengan X los voy a pasar a la parte izquierda
porque lo que quiero es despejar X para poder encontrar su valor. Y todos los términos que no tengan a X pasan del lado que derecho. Por ejemplo, me va a quedar 2X. Este 4X, como es positivo, va a pasar restando. ¿Sí? Me queda menos 10 grados. Este positivo pasa restando. ¿Sí? Resuelvo la operación que se indica. A 2X le resto 4X, me queda el signo del número más grande, que sería negativo, porque es el 4. Y a 4 le resto 2, me da 2. Como el 2 es positivo y el 4 es negativo, a la hora que los voy a agregar, a sumar, se restan y me queda el signo del número más grande, que fue el negativo. Me queda menos 2X. Sí, esto es igual a menos 10 y menos 50, como los dos son negativos, se suman y me da menos 60. El menos 2, como está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Y menos entre menos me da positivo. 60 entre 2 me da 30. Aquí me están pidiendo hallar el valor nada más de X. Pero si ellos me indicaran, quiero que me dé usted el valor de este ángulo, tendrían que hacer lo siguiente. Es que 2X va a ser igual a 2X más 50. Todo esto es igual a ¿qué? A 0. Y voy a sustituir el valor de la X, que fue 30, por 30 grados, más 50 grados. Y todo esto es igual a ¿qué? A 0. 2 por 30, ¿cuánto me daría? 2 por 0, 0, 60 más 50. Pero si yo lo sumo, 60 más 50 me da 100, 110, y ya conozco este valor, ¿sí? Entonces yo podría calcular también este valor, porque yo sé que de aquí a acá se van a formar 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces también, si yo cambio el valor aquí de X, este valor tiene que ser igual a este. Voy a proceder, lo voy a hacer de este lado. 4X dice que tengo menos 10 grados, todo esto es igual a ¿qué? A 0. 4 por 30 grados, que fue el valor de la X que obtuve, ¿sí? Menos 10 grados. Si ustedes resuelven la operación, aquí me da 120, porque 4 por 0, 0, 4 por 3, 12, menos 10, igual a 0. Si ustedes le restan 10 unidades, me va a quedar 100, ¿qué? 10, 110 y 110. Aquí tengo 110 y 110. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que algunas veces me van a pedir nada más encontrar el valor de la X. Y en otros ejercicios me van a pedir, usted encuentre el valor del ángulo, pero entonces yo requiero el valor de esta X, sustituirlo en esta expresión para encontrar el valor verdadero de ¿qué? De la X. Y como este ángulo contra este son ángulos alternos externos, pues tienen que medir lo mismo, 110 y 110, porque aquí lo dice, aquí está la justificación. El alumno se tiene que aprender esto y tiene que identificar cómo se llaman los ángulos en las diferentes posiciones. Pues en base a esta explicación, van a resolver los siguientes ejercicios. Lo único que están pidiendo es hallar el valor de la X, ¿de acuerdo? Recordando, tiene que haber una justificación, lo tienen que anotar en un lado. Aquí van a ser alternos externos, aquí van a ser ¿qué? Correspondientes. El esquema lo voltearon, pero tengo dos líneas, dos rectas paralelas cortadas por una ¿qué? Secante. Y aquí, ¿sí? Este valor vale lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque resulta que van a ser ¿qué? Correspondientes. Aquí mide 55 grados y yo sé que si sumo este ángulo más esto equivale a 180 grados y ustedes pueden despejar y encontrar el valor de ¿qué? De X. Muchísimas gracias.